Hola, esto es Real Biopolítica. Sí, vamos a hablar sobre esto, el rostro menos conocido de un autor esencial. Esta columna lo escribe Jesús Aller para Rebelión. Vamos a leerlo y lo vamos a analizar. Esta columna salió el 20 de noviembre de 2024. Aquí, esta parte de acá, vamos a ver. Aquí está George Orwell hablando en la BBC de Londres. Y ya sabemos quién es Orwell, aquí hablamos mucho de él. Y es más, ya me leí su libro, el de 1984, son bastantes hojas, ¿eh? Pero te dice unas cosas que son lo mismo que estamos viviendo ahora. O sea, va a ser un tipo, va a ser como, el mundo va a ser Orwell, o va a ser Fahrenheit, o va a ser Huxley. ¿Mm? ¿Cómo va a ser el mundo? Más va a tener de Orwell que otro, ¿eh? Te digo, más va a tener de Orwell, o sea, no va a tener mucho de Huxley. Va a tener poco, poco, poco. Pero más va a tener de Orwell. ¿Por qué? Porque tiene que ser un mundo más barato, barato para las élites. Este es un mundo barato. En cambio, si tú lees el libro de Huxley, es un mundo bastante caro, o sea, para las élites, ¿no? Para mantener a las élites, para que las élites puedan mantener el control, es caro. En cambio, el de Orwell es más barato. El mundo que Orwell crea, el, el el universo de control es más barato en el mundo de Orwell. Es así, más sencillo para todos. Y lo único que tienen que hacer es grafenar, grafenar y grafenar. Así, suficiente. El mundo de Fahrenheit es más caro. Sí, es más caro. Por lo mismo que es más rápido, ¿no? El mundo de Fahrenheit. Ya hemos hablado aquí de Fahrenheit, ¿no? Es más, la rapidez lo hace más caro. En cambio, en el mundo de Orwell todo es pesado y lento. Eso es más barato. Más barato, si es pesado y es lento, no necesitas tanta energía para mantener ese mundo. Y por lo tanto es más barato. Yo creo que es el mundo de Orwell. O sea, en el sentido de, no para nosotros, sino para las élites. ¿Qué implica menos esfuerzo de control de una élite sobre nosotros? El mundo de Orwell. Así que vamos a hablar sobre esta columna. ¿M? El rostro menos conocido de Orwell. Acá está Arthur Blair, nacido en Bengala en 1903, en la familia de un funcionario colonial que también estaba relacionado con estas élites. No, eran las familias secundarias que servían de soporte a las élites. De ahí venía Arthur Blair. Decidió años después firmar sus escritos como George Orwell, nombre escogido por su eufonía, para evitar a sus allegados vergüenzas por las andanzas de vagabundo que en ellos se narraban. Ah, sí. Arthur George Arthur George combatió luego en la Guerra Civil Española y arrimó el hombro lo que dejaron en la conflagración mundial, pero dedicó sus esfuerzos más que nada hasta su temprana muerte en 1950 a un quehacer literario que produjo algunos de los relatos más influyentes en la denuncia del totalitarismo. La biografía más completa que se ha elaborado sobre él, debido a Bernard Craig, fue publicada en castellano en el año 2020 por El Salmón, y de ella hay una reseña en Rebelión. Vamos a buscar esta reseña, ¿no? Ojalá que la encontremos, esta reseña, ¿no? Vamos a ver. Biografía completa, ¿no? Acá está, la biografía completa. Vamos a buscarlo. Si lo encontramos, vamos a buscarlo ya. Si lo encontramos, lo publicamos aquí en Real Biopolítica. Lo vas a encontrar en el grupo de Real Biopolítica. Vamos a colocar un enlace en la página de Real Biopolítica. ¿Sí? Si es posible, lo pondremos en las publicaciones de nuestro canal de YouTube. Ah, bueno, aquí está. Aquí, este de acá, ¿no? Yo soy de Bernard Krieg. Ya, vamos a ver. Y acá puedes ver esta nota. Ya, vamos a ver si encontramos la biografía. El texto. El texto. Acá, este texto. Vamos a ver. Ojalá que lo encontremos. Vamos a ver acá. Entonces, ahí está su biografía. Aparte de abundantes novelas, Orwell escribió narraciones breves y ensayos en los que expresa su opinión sobre aspectos cruciales del tiempo que le tocó vivir. A esta faceta suya está dedicado el volumen de Byron Books, reseñado, que viene con el prólogo de Saura Freises y Manuel Sánchez.
Traducción de este último. Los cuatro textos recogidos presentan desde una crítica del colonialismo que el autor conoció bien en Birmania, hasta apreciaciones sobre el nacionalismo, la Unión Europea o las consecuencias de la erupción de las armas nucleares, asuntos en los que brilla la intuición que caracterizó al creador de 1984 y su apuesta, no inmune al pesimismo por el progreso de la humanidad. ¿No? Sí. Acá tengo las cartas de Orwell, el epistolario de Orwell, pero está en inglés. Quizás traduzcan carta por carta y lo cuelgue aquí en Radio Política para que podamos leerlo. Ujú. Sabía escribir muy bien su inglés, se notaba que tenía esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de expresión muy buena, muy buena. O sea, también tenía un nivel para ser un literato, ¿no? Ujú. Sí, para su época, ¿no? Su época después, inicios de la Guerra Fría. Yo de la Guerra Fría. Así que su prosa era buena, usaba buena prosa. Bueno, pero acá quizás tenga tiempo y lo muestre, ¿no? En algunas cartas de Orwell. Vamos a ver acá. Por eso me doy cuenta que él desde chiquito tuvo una educación, tuvo buena educación. Pero es una educación de casa. Esa educación de casa se refleja en su forma de hablar, de expresarse, ¿no? En su forma parca de decir las cosas, ¿no? Mira, es tan denso el libro de Orwell que tiene unos centenares de hojas, unos 600, 800, depende de cómo pongas el formato de la letra, pero es bastante denso, ¿no? Y ahí él expresa, hace narrativas, los coloca como parte del libro que está leyendo el protagonista y coloca ahí coloca ahí la situación, el contexto lo coloca ahí, como una especie de historia. Y en otras partes donde no habla de eso, es más, es una prosa un poco que queda casi en la lírica, así. O sea, le gusta ensayar diversas opciones en su texto, le gusta ensayar. Es así, es obra cumbre, 1984, porque ensayó bastantes formas de expresarse ahí. Bueno, entonces vamos a ver acá. El primer fragmento es Dispararle a un elefante, de 1936. Narra con tintes autobiográficos la experiencia en Birmania de un joven policía que se ve obligado a abatir a un elefante adiestrado que se había escapado y tras causar estragos en un mercado, había provocado la muerte de un hombre. Lo más sugestivo del relato son las cavilaciones del protagonista, las dubitaciones, pensamientos penduliantes del protagonista, por entonces ya muy crítico con el colonialismo, que se debate entre la que considera la opción más razonable, dejar vivo al animal, ya tranquilo cuando dan con él, y la necesidad de una acción enérgica para no quedar como un idiota ante la población autóctona que observa la escena. ¿Mm? O sea, hacer lo correcto o hacer lo que los demás dicen. ¿No? O sea, hacer lo que te nace de tu fuero interno, de tus principios internos, o actuar en base al qué dirán de la gente. Ahí está. O sea, no quiere quedar como idiota ante la población autóctona que observa la escena. De esta forma, la muerte del elefante se convierte en un símbolo de la miseria moral del proyecto imperial. O sea, no es necesario matar al elefante, pero lo hace, ¿no? Para no quedar mal frente a las personas. Así, se sacrifica innecesariamente a un ser vivo. Ahora bien, hay otro tema, análisis y sistemática del fanatismo. Notas sobre el nacionalismo. Es de 1945. Reflexiona sobre un concepto que rebasando su sentido estricto se hace equivaler a sectarismo o fanatismo. El hecho es que en aquel momento posbélico, Orwell percibe una tendencia en la intelectualidad inglesa a identificarse con una nación u colectivo y colocarla más allá del bien y del mal. O sea, idealizar pertenecer a cierta nacionalidad, ¿no? Endiosar pertenecer a cierta nacionalidad y hacerla, pues, inmune a las críticas, ¿no? Endiosarlos. ¿Ya? Eso, el supremacismo, ¿no? El supremacismo.
de modo que no se reconoce otro deber que promover sus intereses, al tiempo que se etiqueta a los semejantes como buenos o malos en función de su adhesión o no al tótem, y lo político impregna incluso los juicios estéticos y literarios. El nazismo aporta un ejemplo muy obvio de esa actitud, pero el autor señala muchos otros. Jingoístas británicos, estalinistas fervorosos, sionistas o antisemitas, y resulta curiosa la frecuencia de cambios de partido sin merma del fanatismo, y con gran desprecio por los hechos objetivos. Estamos en un universo en el que la fidelidad al propio bando es la clave para enjuiciar de forma muy diversa crímenes distintos. Si lo hace el de su bando, de su bloque nacional, está bien. Si lo hace el otro, hace lo mismo, está mal. A eso se refiere. De este artículo se avanzan ideas que Orwell desarrollará después en 1984, publicada en 1949, un año antes de su muerte. Así, todo nacionalista está obsesionado por la creencia de que el pasado puede ser alterado y se cree capaz de incrustar hechos en él, aunque hay que decir que la escasez de datos fiables ayuda en muchos casos a estos intentos, o sea, rellenar eh, hiatos, ¿no? Hemos hablado aquí de los hiatos que han encontrado en la arqueología, ¿no? Esos hiatos que no, todo está, no se encuentra nada ya, y después aparece otra especie, ¿no? Ya, son hiatos, ¿no? También los hiatos que aparecen en el Oriente Antiguo, ¿no? Ya lo he mencionado acá, te he mostrado el libro sobre los hititas, que hay un hiato de unos 200 años, 150 años, que no hay registros, no hay nada. Sin embargo, entras a Wikipedia y ahí rellenan los registros con ciertas historias, así, ¿no? O sea, ya, ya, entonces, esos son los hiatos. ¿Cómo llenas los hiatos? Ya, ahí está, lo llenas con esa ideología y creas toda una historia de ese pueblo. Entonces yo agarro mi almanaque de 1980, veo la historia oficial y veo que no cuadra algo. Veo la historia oficial de Wikipedia y veo que no cuadran mucho las cosas. ¿No? Así. Entonces, a eso se refiere. El ensayo concluye con una sistemática de los nacionalismos más pujantes en Inglaterra en aquel momento, que diferencian los afirmativos, como el de los neoconservadores, incapaces de aceptar la decadencia del Reino Unido, a los nacionalistas periféricos, que son los galeses, escoceses e irlandeses, a los celtas, tiznados de racismo celta, o también otro grupo son los sionistas. Los negativos, ¿no? Los nacionalismos negativos serían otros, aparte de los anteriores, que son los afirmativos. Los negativos incluyen a los anglófobos, siempre recelosos de su patria, antisemitas o trotskistas. Por último se dan nacionalistas transferidos. Ahí está. Aquí está. Los nacionalistas transferidos, que buscan fuera el objeto de su amor o su odio, como comunistas, católicos, racistas e incluso pacifistas, cuyas contradicciones se ponen de manifiesto. Ahí él habla de esto, ¿no? Mira, también pone al mismo nivel entre nacionalistas transferidos a los comunistas y católicos. Ahí está. A todo aquel que no sea católico, todo aquel que no sea comunista. Lo que eso era en 1984, ya no pondría yo católico, pondría protestantes. Sí, la cosa ha cambiado. En este texto, Orwell emprende una cruzada de humor e ironía contra la plaga de lealtades increvantables y odios irracionales que observa a su alrededor, y se ve obligado al fin a disculparse por haber dejado de lado aspectos positivos de las tendencias fiscalizadas. O sea, dice la parte, lo malo y lo feo, ¿no? De estas tendencias, ¿no? De estos grupos, ¿no? Y se le olvida decir lo bueno de ellos. Bueno, la caricatura sirve para que veamos la fealdad de algo que a todos puede contagiarnos en un momento de descuido. En cuanto a la causa de la epidemia de intolerancia entre los intelectuales ingleses, Orwell ve en ella un reflejo distorsionado de las espantosas batallas que están ocurriendo en el mundo real. Y, como remedio, solo se atreve a proponer que la necesidad del compromiso político esté matizada siempre por una profunda autocrítica.
Orwell ya lo está diciendo. Lo que va a pasar ahora, vas a ver propaganda ahora. Propaganda para que te pongas a cantar. Madru se fue a la guerra, turu, 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 Madru se fue a la guerra. Ya, vas a ponerte a cantar. ¿Ya? Van a crear una. Pronto va a pasar eso, porque necesitan su carne de cañón. ¿Ya? Entonces, Orwell hablaba de eso. ¿No? O sea, de la propaganda va a venir, sí, va a venir. Cuando empiecen con su, um, con su tercera guerra, ¿m? Con el 3GM, ¿m? Ahí está, con el 3GM. Ahí va a venir la propaganda, vas a ver cómo la gente, va, va a sentirse más patriota que el otro, ¿no? O sea, agarrar el fusil es ser más patriota que el otro. Van a equiparar a eso, algo tan sencillo como eso. Bueno, no tan sencillo, pero algo tan básico y común como eso, ¿no? Algo, el ser más patriota que otro. Así. Ese va a ser el distintivo del culto imperial, ¿no? El enlistarse. Entonces, eso. Bueno, vamos a ver. Los retos de un mundo en transformación. Acá nos habla de Tú y la bomba atómica. Así es, es otra obra de Orwell, publicado en 1945, poco después de la destrucción de Hiroshima y Nagasaki. Tiene una reflexión sobre implicaciones de la nueva situación. Orwell ve la historia humana fuertemente condicionada por la del armamento. ¿M? O sea, la evolución bélica. Y así observa que el mosquete y el rifle, objetos fáciles de fabricar, fueron determinantes en el período revolucionario que comienza a finales del siglo XVIII. Sin embargo, luego las armas se hicieron cada vez más complejas. Y si como parece ser las bombas atómicas van a estar a disposición solo de unos pocos estados, ello augura una subordinación total de los individuos ante estos y una época de paz que no es paz, es decir, la Guerra Fría. Y aquí es donde se usa por primera vez por primera vez el término Guerra Fría. Orwell es el que acuña la palabra Guerra Fría, ¿no? Eso que estuvo acompañando toda la mitad del siglo XX y los inicios del siglo XXI. Esa frase Guerra Fría la acuñó George Orwell. ¿No? Es, vamos a ver. Eh, entonces, esa es la paz que no es paz, es la Guerra Fría. ¿No? Acá está. Esto está subordinado con conflictos periféricos en torno a los bloques enfrentados. O sea, conflictos periféricos. La guerra de Corea, se parte Corea en el norte y sur, la guerra de Vietnam, se parte Vietnam en norte y sur, y así. Conflictos periféricos. Así. Bueno, en torno a estos bloques enfrentados, comunistas y capitalistas. Ahí está, son dos imperios. También tienen sus purgas, sus casas de brujas, sus nomenclaturas, los dos sistemas. ¿Ya? Uno se dice libre, otro no. Y el otro también pues, le replica igual, ¿no? No, yo soy el libre, tú no. El otro no, yo soy el libre, tú no. Así. Y todo, tienen sus mismas fases, ¿eh? Son muy parecidos esos sistemas, ¿no? Solamente que unos son más invasivos que otros, ¿no? Los comunistas son más invasivos. Por eso quieren llegar al comunismo corporativo. Y así van a ser más invasivos, pero va a administrar la corporación o el cónclave de corporaciones. Ellos van a administrar, ya no va a ser una nomenclatura de un grupo de Jotas. Ya hemos visto las nomenclaturas aquí en Radio Política, hemos hablado de eso. ¿No? Las nomenclaturas ahí de Jotas ahí decidiendo sobre la gente. No, ya no. Bueno, entonces, acá Orwell se asoma al mundo de pesadilla que perfilará minuciosamente en 1984, sin ver en el futuro ningún atisbo revolucionario, sino tan solo grandes estados, invencibles pero en pugna continua con sus vecinos, que someten a sus ciudadanos a una esclavitud fundamentada en el control psicológico. Hay otro texto de Orwell, Hacia la Unidad Europea, de 1947. Plantea un contrapunto a los vaticinios sombrios del artículo anterior, que podrían ser contrarrestados en sí en algún lugar del mundo, ¿no? Si en algún lugar del mundo surgiera un socialismo democrático capaz de distanciarse
de los bloques geopolíticos del momento. ¿Quiénes son estos bloques geopolíticos? La dictadura soviética y el brutal capitalismo norteamericano, ¿no? O sea, un bloque social democrático que sea el contrapeso, ¿no? Es lo que después se quiso llamar los no alineados, la tercera vía, que al final terminó también siendo otra chura más de la élite. En ese contexto, la única posibilidad sería para el autor de eh, Animales en la Granja, una federación de los estados occidentales de Europa, ¿no? La Unión Europea, ¿ves? Que orientase su economía en esa dirección. No obstante, las dificultades que se identifican para el proyecto son enormes. Apatía y conservadurismo de los propios ciudadanos europeos, que deberían renunciar a las ventajas que les otorga el imperialismo de sus gobiernos, la hostilidad rusa y estadounidense, y por último, el papel de la Iglesia Católica, que Orwell liga sin remedio al pensamiento reaccionario, ¿no? O sea, él lo ve así, ¿no? Acá lo ve como el conservadurismo. Pues ya estamos viendo que la Unión Europea sería algo así, ¿no? Mira cómo Orwell lo toma, ¿no? ¿Cómo sería esto de la Unión Europea, ¿no? Bueno, la Unión Europea no es conservadora, ¿no? Ya han roto, ya, en la primera parte lo han roto, ya no son conservadores. Son muy liberales, hasta son degenerados todavía. Hasta eso han llegado, o sea, conservadores no son. ¿M? Ahora bien, pero deben renunciar a las ventajas que les otorga el imperialismo. Y ya hemos visto que ellos no renuncian a eso. Los ingleses siguen manteniendo la Commonwealth. Ya hemos hablado de eso también. Y los europeos continentales siguen manteniendo sus colonias, sus países, claro, parecen como repúblicas independientes, pero en verdad alguien les acuña la moneda y les exige que llenen containers con uranio, oro y demás minerales y productos agrícolas con tal de mantener el peso, el valor de esas monedas que estos mismos europeos les acuñan a los africanos. Entonces, eso hemos hablado aquí, ¿no? O sea, no han renunciado al imperialismo. O sea, que es justamente ese imperialismo de que los europeos sobre el África, ¿no? Ese imperialismo es justamente la forma como ellos pueden mantener su orgía constante, liberal, LGBT, ecologista y esa nueva religión que están surgiendo, la religión de la Agenda 2030. Eso se mantiene con sangre africana, del imperialismo europeo. ¿Entiendes? Así, o sea, ¿cómo van a renunciar a eso? O sea, esa parte no la han cumplido. ¿Mm? La hostilidad rusa, ¿no? En verdad no hay hostilidad rusa, más bien es como no han renunciado a su imperialismo los europeos también se vuelven imperialistas no solamente hacia el sur, que es África, sino también hacia el oriente, donde está Rusia, ¿no? O sea, los hostiles son los europeos y los rusos responden. ¿No? ¿Por qué? Porque no renunciaron a su imperialismo. Usaron su imperialismo y lo explayaron hacia otro lugar. ¿No? Y la hostilidad estadounidense se ha vuelto su misión es hacia los Estados Unidos. Eso es lo que se ha vuelto. O sea, esa parte no han cumplido. Esa parte de que Orwell da como solución no la han cumplido. Y por último, el papel de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica maneja todo, ¿eh? Los convoca y todo. Y de católico ya no tiene nada la Iglesia Católica. O sea, bueno, el Vaticano, ¿no? La jerarquía. La jerarquía vaticana no tiene mucho de católica, ¿eh? Más se llama vaticanismo que otra cosa. Yo lo llamaría así, vaticanismo. De eso también hemos hablado aquí en Radio Política. Sería un vaticanismo. Y la Iglesia Católica, pues, aún mantiene cierta influencia, ¿no? Los convoca a todos los líderes europeos, ¿no? Líderes europeos que atacan los principios de la Iglesia y se dan la mano con ellos, con la misma jerarquía de la Iglesia. O sea, a eso van, o sea, no es exactamente, no es tan católica la Iglesia Católica. A menos la jerarquía me refiero, ¿no? A la jerarquía. Y la masonería eclesiástica, ¿no? O sea, esa masonería eclesiástica lo vuelve peor. O sea, la jerarquía no es tan católica. No, 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 no. O sea.
Orwell liga sin remedio al pensamiento reaccionario, ¿no? Pero ya esa Iglesia Católica ya no es reaccionaria, es pro-liberal, ¿no? Mira, mira cómo cambian los puntos, cómo cambian las fichas acá y lo que termina volviéndose. ¿No? Así es. ¿No? Y la Unión Europea, pues, es una nomenclatura que sirve a las grandes corporaciones. Es así. Es un engranaje entre el poder de los estados y las grandes corporaciones. E impone a los estados los designios de las grandes corporaciones. Eso es lo que hacen. Bueno, el valor al fin que se reconoce a esta opción tan utópica reside en que, pecando seguramente de eurocentrismo, no se vislumbra ninguna mejor. Disculpa. Asombrosamente lúcido, casi siempre gruñón y humorista, George Orwell se enfrenta en estos textos poco conocidos a los interrogantes de un mundo en transformación y acierta a ver las claves de un futuro distópico que es ya nuestro presente. La tuberculosis se llevó demasiado pronto a un inglés muy inglés que captó como pocos el espíritu de lo que se imponía con el fin de la Segunda Guerra Mundial y en tiempo de zozobras proclamó insobornable que la apuesta por la libertad y el socialismo es lo único que merece la pena. ¿Mm? El blog del autor, aquí está, jesusayer.com. Ahí puedes descargar también su poemario del escritor, del autor de esta nota, que está muy buena, muy buena. Lo hemos analizado y ya sabes, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.